como les decía antes de la pausa, vamos a presentar a nuestro tercer invitado del día de hoy, el doctor José Luis Taveras, abogado y presidente del movimiento Masada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Síntesis. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Complacido de estar con ustedes. Amén. Bueno. Buenos días, José Luis. Buenos días. Esperamos con ansias esta invitación. Tú no quieres que resaltemos tu rol como abogado, pero yo tengo el deber de decir que tú eres uno de los redactores de la ley de sociedades en República Dominicana y un prestigioso abogado que tiene su concentración en Santiago, pero incidencia a nivel nacional. Además, un catedrático conocido por todos de la Pucamaima. Creo que fuiste director del Departamento de Derecho, ¿o no? Sí, claro. Y tienes que ver mucho con posgrado y demás. Últimamente has desarrollado una actividad pública a través de una fundación o un movimiento llamado Masada. ¿Qué es Masada? ¿Por qué Masada? ¿Qué significa Masada? ¿A qué se dedica esta institución? Ahí hay 4 preguntas que ojalá puedas respondernos. Bueno, gracias por la concentración, haciendo honra al nombre del programa de Síntesis. En síntesis. Mira, como vivimos en una comunidad política poblada de muchos prejuicios, yo te voy a decir lo que es Masada por lo que no es. Lo primero es que no es un movimiento social ni de masas. Tampoco es un proyecto embrionario político, ni tampoco es una organización sin fines de lucro que regentea, gestiona proyectos ni fondos privados, internacionales ni públicos. Es sencillamente un instrumento institucional de carácter cívico que tiene como objetivo básico y fundamental sostener, promover programas de concienciación y participación ciudadana, fundamentalmente a través de un vehículo, las redes sociales. ¿Por qué el nombre de Masada? Nuestra línea y propuesta discursiva es muy contestataria. Vivimos en un entorno formalmente democrático y nosotros hemos optado por tener posiciones no necesariamente de conformidad con el statu quo. Y sobre esa base, pues, se apoya nuestro nombre. Masada es una invocación alegórica y motivacional, inspiracional, que deriva de un evento histórico que se ubica en el año 73 después de Cristo. Es una Masada, es una cumbre en forma de meseta que está en la parte oriental del desierto de Judea, en Israel, entonces Palestina, y en la región sudoccidental del Mar Muerto. Ahí sirvió de escenario un acontecimiento épico sin precedentes en la historia, como muestra de lo que es la resistencia popular. Sucede que durante el periodo de la colonización y ocupación romana de Palestina, pues el rey Herodes había construido una fortaleza en esa cima y entonces fue ocupada militarmente por los romanos. Hubo un puñado de judíos que lo asaltó y luego entonces ellos, conscientes de que no podían retenerla, optaron por un suicidio colectivo. Más de 1000 hombres, mujeres y niños se inmolaron antes de rendirse a la 10ª Legión Romana extranjera. Como muestra de esa resistencia digna, pues Masada ha sido identificado precisamente en sentido ya alegórico y simbólico como una expresión de la dignidad en la resistencia. ¿Cómo se va a reflejar esa resistencia que significa el nombre Masada en República Dominicana? ¿Qué actividades van a hacer ustedes? ¿Y en pro o en contra de qué? Nosotros no estamos ni en pro ni en contra. Lo que no queremos es reproducir los modelos que a nivel de organizaciones cívicas, ciudadanas y a nivel de la propia experiencia del modelo político tenemos.
Nuestra visión es básicamente crítica y analítica del status quo y propositiva en términos de la confrontación justamente de nuestras visiones con la realidad que analizamos. Sí, pero esos son conceptos teóricos muy bien planteados, pero en términos prácticos, ¿qué tipo de actividades han realizado Tenemos ustedes? Básicamente 3 tipos de programas orientados fundamentalmente a la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, porque lo creemos que es fundamentalmente uno de los problemas históricos pendientes de solución y responsable de un alto nivel de desinstitucionalización en la República Dominicana. Y además de eso, tenemos un programa de concienciación y educación ciudadana a través de las redes, y muy pronto vamos a implementar un programa de desarrollo de liderazgos comunitarios y de base para concientizarlo sobre su participación dentro del desarrollo de sus comunidades. José Luis, todos los que tenemos acceso a redes sociales presenciamos un debate que te catapultó, podemos decirlo, en la opinión pública nacional, sobre todo a través de las redes, que son instrumentos tan poderosos, que fue un debate, una discusión pública que sostuviste con el individuo, el mayor capitalista del país, con Juan Vicini. Ese conflicto tuvo una serie de cartas que se intercambiaron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué se trató? Bueno, porque fue muy interesante que un individuo, un intelectual como tú, que se desenvuelve en aspectos jurídicos y que tiene este movimiento, haya tenido la oportunidad de discutir de tú a tú con el representante de la oligarquía dominicana. Bueno, realmente se trató de una interacción virtual a través de nuestras respectivas cuentas Facebook. Sencillamente nosotros, a título personal, hicimos una exposición de cuál es nuestra posición en torno a la inserción. ¿Pero qué tú le criticabas? Para allá voy, ¿Qué tú para le allá voy. criticabas? Una inserción de el sector empresarial y una redefinición del sector empresarial en los procesos, y sobre todo en lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza, y un replanteamiento en términos de la responsabilidad social corporativa vinculado al tema de los salarios. Se generó ahí una dinámica que se divulgó en la prensa y a través de todos los medios, pero no fue un debate producido ex profeso, sino sencillamente que resultó espontáneamente. Y valoro la calidad de mi interlocutor en esa oportunidad, respeto sus visiones, como creo que él posteriormente, y a través de líneas más privadas de comunicación, así me lo ha ratificado, y hemos tenido episódicos encuentros también virtuales, y hemos manejado algún tipo de propuesta en interés de ver cómo se pudiera articular algún esfuerzo en interés de encarar los problemas que nos... José Luis, ¿cómo ve Masada la situación política dominicana? La situación de la popularidad del presidente Medina, el futuro de Leonel Fernández, las posibilidades de la oposición. ¿Cuál es la posición de Masada respecto a la situación nacional? Mira, la realidad es la siguiente. Nosotros siempre hemos dicho, cuando se nos hace esta pregunta, lo siguiente. Cuando en el año 1996, los dos grandes caudillos del siglo XX hicieron un solemne acto político, pero de gran significación social e histórico, de confiarle a una nueva generación el traspaso no solamente del poder, coyunturalmente hablando, lo hicieron también un traspaso de modelo, de arquetipo, de paradigma. De ese caudillismo ya rancio, pero ilustrado, que encarnaron esos caudillos, a una concepción que se suponía iba a ser moderna, abierta y progresista
en el mejor de los sentidos, de nuestro desarrollo institucional y democrático. ¿Qué pasó? Todavía hoy tenemos esa tarea pendiente. Ese liderazgo de relevo no fue capaz de producir o generar una nueva cosmovisión, una nueva concepción del Estado, de la cultura y la participación política. Y ese modelo de concentración vertical del poder, de centralidad de la figura y del personalismo del líder, de la degradación ideológica de los partidos políticos, que hoy son simplemente franquicias, de la deserción casi consciente y voluntaria de los partidos políticos hacia los fines colectivos y sociales que justifican su existencia dentro de una dinámica democrática, pues se ha permanecido intacta. Es más, ha habido regresiones institucionales lamentables. Y todavía es hoy donde podemos ver, y ya ustedes por aquí han pasado actores políticos importantes, particularmente del lado opositor, como hoy el personalismo de ese modelo caudillista está tan arraigado que por las impresiones, que son siempre movedizas, coyunturales y circunstanciales, de encuestas, se pretende justificar una modificación constitucional. Eso es definitivamente aberrante. O sea, modificar una constitución que íntegramente fue reformada en el 2010 para facilitar sencillamente la continuidad. ¿Y en base a qué? Porque muchas personas se han dicho, bueno, la posibilidad siempre existe. Técnicamente la Constitución establece mecanismos de reforma y modificación. El problema aquí no es de lo legal, el problema aquí es el contexto, los condicionamientos que suponen esa realidad. ¿Cuáles? Oye, imperativos muy pero muy condicionantes son los que generalmente justifican una reforma a la Constitución. Sí, pero ¿cómo Mazada va a empujar cambios? Es que entiendo tu preocupación y el concepto lo comparto, tú lo sabes. Sin embargo, ¿cómo tú a través de Mazada o Mazada a través de ti como vocero y toda la simpatía que logre obtener de la población pueden provocar cambios en la situación nacional? Por ejemplo, en el caso de la corrupción, ¿qué piensa Mazada? O sea, ¿qué piensa José Luis Taveras que debemos hacer en términos prácticos para acabar con este flagelo tan grande de la impunidad? Mira, lo primero es lo siguiente. Hay una concepción un poco prejuiciosa de las organizaciones del entorno civil o en contra de ese tipo de emprendimientos, en el sentido de que se entiende que son sustitutivos, agentes sustitutivos de los partidos políticos. Lo que nosotros queremos no es sustituir a los partidos políticos, sino que se reencuentren con su identidad perdida. Los partidos políticos, como dije antes, han hecho un acto de deserción y de rendición frente a los fines esenciales que justifican su existencia y su funcionalidad dentro del sistema. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí lo que hace falta, en gran medida, es un problema de educación ciudadana. Nosotros no estamos aquí apoyando ni tampoco estamos promoviendo movimientos redentistas, ni de participación ni de militancia realmente política. Aquí lo que queremos es fomentar y fortalecer la conciencia en los ciudadanos, en el ciudadano común, de cuáles son sus derechos y obligaciones constitucionales, sus derechos y obligaciones dentro de el nivel de convivencia que posibilita la democracia no real que tenemos, ni formal o aparente, sino una democracia articulada justamente en esa democracia. Pero todo eso que tú dices es lo mismo que dicen los políticos. Vamos para allá. Entonces,
Sí, sobre esa base, Fidel, sobre esa base te digo lo siguiente. Pues eso puede lucir muy teórico. Al final de cuentas, lo que buscamos es soluciones inmediatas y de corto techo. A la verdad que nadie aquí, ni ninguna organización de la sociedad civil, ni ningún partido, ni ningún candidato, ni persona puede promover cambios en corto tiempo y sobre todo cambios de paradigmas culturales. Ahora te voy a decir algo. En el plano ya concreto de propuestas, sí es posible formular políticas públicas ya sobre el terreno fáctico de la realidad que permitan reducir el efecto, el impacto de la corrupción como cultura. Yo te puedo decir muchas de las propuestas que tenemos. Una de ellas básicamente es que en el país nunca se ha hecho una especie de radiografía del Estado dominicano en términos de cuantificar y cualificar, primero, su eficiencia funcional y segundo, su tamaño en términos de el rendimiento de la nómina que tiene. ¿Cuál es el problema del Estado? Que el Estado dominicano se ha convertido en el principal empleador, inversionista, competidor. ¿Y qué pasa? Hay una carga de una nómina que se traduce eufemísticamente en programas de asistencia social que está cargándole el Estado. Pero doctor, usted habla a nosotros, la posición. Vamos a un poquito atrás. Una persona, lo primero es el movimiento Masada. Si las personas, todos movimientos tienen una logística, o sea, nos reunimos 2 veces por semana, tenemos una oficina y en estas reuniones se crean políticas del movimiento y entonces a través de los medios de comunicación esto se difunde. O sea, ¿cómo es la práctica? Cuando usted habla de Masada, ¿es la posición suya o hay un grupo ya de personas que son miembros? Esto es un movimiento que los directivos se eligen, se sustituyen, las decisiones de las propuestas se hacen por consenso y a la vez, ¿ustedes lo hacen en reuniones o también a través de las redes, tanto la parte, las propuestas como las opiniones internas de los diferentes miembros de Masada? ¿Cómo es el comportamiento que creo que la gente quiere saber? Sí, claro. Nosotros somos una fundación que tiene su órgano. Porque a veces usted habla como usted y a veces habla como... Lo que pasa es que Fidel en plaza, por la confianza que tenemos, y ha hecho preguntas también que recoge visiones personales y ya retornamos al plano institucional en lo que respecta a la fundación. La fundación como sí tiene su propia estructura orgánica y funcional, donde se tiene sus miembros, su junta directiva. Nosotros pertenecemos también a una coalición de organizaciones cívicas donde formulamos periódicamente políticas estratégicas dentro de 3 meses estaremos convocando a un foro ciudadano donde vamos a analizar políticas públicas que propenden al desarrollo de la institucionalidad en la República Dominicana y el tema de la corrupción. Nosotros tenemos un equipo trabajando en términos de formular propuestas puntuales para el tema de la corrupción en la República Dominicana, la modernización también de las bases del Estado que permitan dificultar y hasta cierto punto reducir las conductas antiéticas. Y sobre esa base nosotros pues vamos a formular propuestas a los partidos políticos. De hecho, hemos avanzado acercamientos con líderes políticos para generar de forma conjunta ese tipo de propuestas que se traduzcan en iniciativas legislativas. José Luis, y en proyectos. Dos preguntas que nos queda ya muy breve tiempo. Y quiero aprovechar al máximo. 2 cosas. Primero, el movimiento Masada en esta coyuntura política que se ha presentado para el año que viene, que hay elecciones, ¿va a apoyar a algún candidato? ¿Se va a aliar a la oposición? Y segundo,
Si tú tuvieras la oportunidad en ciencia, en política ficción, de llegar a la presidencia de la República, ¿qué tú harías en relación a la situación de República Dominicana en términos específicos? El movimiento Masada es un movimiento, valga la redundancia, apartidista. Sus miembros pueden perfectamente tener libertad para vincularse, no en términos ya de integración partidaria, pero sí de preferencias de manera libre. Eso es ejercicio democrático. En cuanto a como organización, no nos vamos a plegar a ninguna de las propuestas que tercien dentro de las elecciones. Si tú tuvieras un chance, ¿qué haríamos? Lo primero es crear un fiscal anticorrupción, un órgano absolutamente autónomo en términos funcionales, en términos patrimoniales y administrativos, que no esté vinculado ni siquiera al Ministerio Público, y que las propias actuaciones del Ministerio Público, que sean reñidas con las leyes, sean sometidos a la jurisdicción del fiscal anticorrupción. Y eso es perfectamente posible. La decisión política es lo que ha faltado, entre otras medidas. Pero yo creo que aquí urge desmontar la eufemística DPCA, que se ha convertido en una especie de retén o de rémora o filtro para que las acciones en contra de los procesamientos judiciales prosperen o sean selectivamente escogidos, y necesitamos una jurisdicción que no sea necesariamente dependiente del Ministerio Público, pero que actúe como tal, con absoluta autonomía, y que responda a un criterio de selección y elección, también con autonomía, que pueda juzgar y primero investigar y procesar los casos de Tu corrupción. Tu propuesta se resume a una lucha anticorrupción a través de un persecutor independiente. Absolutamente. Bien. Absolutamente. José Luis, el tiempo ha sido corto. Sí, claro. Tenemos necesariamente que hacer un segundo programa para que expreses con nivel de detalles qué movimientos van a hacer en los próximos días, en los próximos meses, el Grupo Masada y tú como vocero. Sí, y vamos a ver la percepción de la población, porque parece ser, hasta ahora ha sido antigobierno. Vamos a ver en detalle en los próximos días si tú aceptas una invitación. Sí, claro. Esa Especialmente situación. lo que tiene que ver con la parte programática. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con las gracias al doctor José Luis Taveras, nos despedimos. Hasta mañana. Bye bye.